para la CRE. Así que Martí Batres, gracias por la llamada, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Más que referirme a la nota en específico, yo quisiera referirme al tema en general. ¿Sí me escuchas, verdad? Te escucho perfecto, pero yo te pediría o te propongo, Martí, dos cosas. Bueno, efectivamente, la llamada era y es específicamente para hablar del tema en general de lo que ha ocurrido con el nombramiento de los miembros de la CRE. Pero una vez que escuchamos este reporte, dime una cosa, ¿qué sucedió con el procedimiento legislativo? ¿Qué sucedió con esa firma? ¿Qué sucedió con lo que están anunciando para efectos prácticos impugnando el procedimiento legislativo? ¿Qué respondes a eso, Martí? Y te propongo que en el segundo momento hablemos de lo general. Sí, con todo gusto, Carmen. Mira, en relación al proceso legislativo se llevó tal como lo señala la ley orgánica y el reglamento, así es de que cada una de las inconformidades que plantearon senadores, pues yo las fui respondiendo de manera puntual. Nosotros tuvimos el tema ya resuelto, porque la Comisión de Energía aprobó un dictamen de elegibilidad de los integrantes de las ternas enviadas por el presidente de la República, y porque ese dictamen se votó por el Pleno votó que en efecto eran elegibles. Turnamos ese dictamen a la Junta de Coordinación Política para la búsqueda de los acuerdos, y en la Junta de Coordinación Política no se llegó a los acuerdos, por lo tanto, nos de regreso esa información. Con la información de que no hubo acuerdos en la Junta de Coordinación Política, procedimos a votar las ternas, tal como se hizo con el procedimiento anterior. Incluso te voy a decir, Carmen, que en la ocasión pasada, con las primeras ternas que envió el presidente, tuvimos la solicitud de un grupo parlamentario de la oposición de votarlas antes de que terminara el plazo máximo para su discusión. Ahora, en el debate que se dio ayer, había el planteamiento de que no se votaran, pero el Pleno decidió que se abordara de una vez el tema de las ternas de la Comisión Reguladora de Energía. En todo caso, finalmente la última palabra sobre el procedimiento y sobre las decisiones que tome el Senado de la República la tiene el Pleno del Senado, que está por arriba de todos los órganos de gobierno del Senado mismo. Y el Pleno votó, en efecto, yo lo puse a consideración, que se resolviera de una vez la integración de las ternas de la Comisión Reguladora de Energía. Así de que se actuó en apego a la legalidad y al procedimiento legislativo el día de ayer para la toma de decisiones sobre las ternas correspondientes. Bueno, ahí está la primera parte de esta conversación, Martí. Escuchamos lo que se planteó ayer en este reporte que acabamos de escuchar y está tu respuesta al respecto. Está sí, el asunto. Sí. Incluso te agregaría, nosotros recibimos documentos de las comisiones, de los órganos de gobierno, de incluso áreas administrativas, es decir, la mesa recibe documentos de todos los órganos del Senado de la República y actuamos sobre la base del principio de la buena fe. Entonces, cada documento que recibimos lo tramitamos. Si alguien tiene alguna inconformidad, bueno, pues ya es su propia decisión personal. Pero actuamos así ayer y siempre. Pero finalmente hay una cuestión fundamental, más allá de las controversias que pueda haber, más allá de todo lo que se dijo por alguno o por otro, que yo respeto todos los puntos de vista, la última palabra la tiene el Pleno del Senado. Y el Pleno del Senado determinó votar el día de ayer a los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Y fue una decisión lógica en virtud de que no se llegó a un consenso en la Junta de Coordinación Política y por lo tanto correspondía al Pleno tomar la determinación al respecto y agotar el procedimiento.
Y bueno, entonces quedó lo que ya sabemos, que en este caso, si tú no tienes inconveniente, Martí Batres, podemos recuperar el momento donde el presidente López Obrador esta mañana, hace ratito, pues confirma efectivamente que ya nombra él a los nuevos consejeros de la CRE. Déjame presentar esto y regreso contigo para discutir, para hablar, para escucharte sobre esta polémica de lo que significa que el presidente haya repetido las ternas que habían sido rechazadas originalmente. Pero primero, esto en donde se confirma que Luis Linares, Norma Leticia Campos, Alberto Celestino, Escalante, Guadalupe ya fueron designados por el presidente como consejeros de la CRE. Sí, con todo gusto. Tienen todo nuestro respeto y vamos a cumplir con el procedimiento legal. Rechazaron por segunda vez, ahora le toca al titular del Ejecutivo nombrar. Ya envié, no me esperé, ya están los 4. Luis Linares Zapata, los que obtuvieron más votos y ganaron, pero como se necesita mayoría calificada, no la alcanzaron. Creo que fueron 60 votos a favor, 40 en contra en lo general, pero Luis Linares sacó 65 votos, mayoría, pero no alcanzó mayoría calificada. Norma Leticia Campos, 64 votos, mayoría también no calificada. José Alberto Celestino, 67 votos, mi maestro, les decía yo, el mejor refinero, que ya por decreto tiene 85 años, aunque de verdad tiene 90. Pero está lúcido y activo y es muy inteligente. Y Guadalupe Escalante, 61 votos, también ganó. Entonces son los 4, ya envié los nombramientos. ¿Qué procede? No, anoche, ayer mismo. ¿Qué procede? Pues dicen los de la oposición que se van a amparar, pues están en su derecho. Y el Poder Judicial va a resolver. ¿A poco no es una etapa nueva? Bueno, pues esto es lo que dijo Martí Batres López Obrador hace unos instantes. ¿Qué dices tú? Sí, respecto a eso yo primero diría que hay un procedimiento general que interesa aclarar. Este procedimiento está en la ley. Por cierto, Carmen, no está en la Constitución. La Constitución solamente dice que la Comisión Reguladora de Energía es un órgano de la Presidencia de la República. La autonomía técnica que tiene, en virtud de la cual el Senado interviene en el nombramiento, en realidad está en la legislación secundaria. La ley lo que dice es que el presidente de la República manda una terna por cada vacante y el Senado de la República escoge de esa terna a alguno de los integrantes. Si el Senado de la República no escoge a nadie, entonces el presidente nombra directamente. En otras palabras, podría decir, el presidente es el que tiene el poder de proponer y el Senado es el que tiene el poder de escoger. Pero si el Senado no ejerce su poder de escoger, entonces el presidente los designa directamente. Es erróneo pensar que el Senado es el que puede proponer. No, la ley no le da esa facultad al Senado de la República. El Senado no puede decir, yo quiero a fulano o a perengano, aunque no estén en la lista. La ley no prevé eso. La ley solo prevé que el Senado de esos 3 puede escoger a uno por mayoría calificada de 2/3 partes. Y si no escoge a ninguno, entonces el presidente de la República designa. No, pero te saltaste un paso, Martí. Efectivamente. Hay 2 vueltas. Sí, ese es el tema. El tema en este momento, y lo describes muy bien, pero te falta que
el presidente no puede decidir sino hasta una segunda vez que fue rechazado en este caso. Y el problema está específicamente no en el mecanismo, que me parece está clarísimo, sino en la decisión del presidente de enviar a los mismos que habían sido rechazados o que no habían alcanzado la votación suficiente para ser elegidos por los senadores. Entonces, el problema está si estamos frente a la utilización de la que la ley le permite al presidente, cosa que ya está ocurriendo, digamos así, pero hay un sentido de ofensa o de burla de que si me rechazaste a estos y la ley me dice que te mande otras ternas, te mando a los mismos. Ese es el tema, Martí. No es que yo no haya mencionado esa parte o que me la haya saltado. Yo estoy hablando en esencia lo que señala la ley. Sí, se entiende, y el mecanismo el mecanismo es muy claro y me parece que bastante apropiado porque hace intervenir. No, creo que no es tan relevante que sea constitucional o la ley secundaria. Lo que importa aquí es el mecanismo legal existente para nombrar a los reguladores, en este caso de la Comisión de Energía y Petróleo. Entonces aquí el tema es, el presidente envía las ternas, no alcanzan los votos suficientes y en vez de decir, bueno, si no lo aceptó el Senado porque no le parecieron los mejores, tendría que haber hecho un esfuerzo de decir otros perfiles para que se sometan a la consideración del Senado y de esos otros perfiles elegir a los reguladores, y si en esa segunda oportunidad el Senado también le rechaza, ahí sí el presidente dice ya no podemos esperar más, los nombro yo, pero al mandar a los mismos genera un estado de cosas bastante controvertido que va a tener que resolver, cosa que está muy bien porque ahí vamos a ver el alcance de esa legislación, pues el juez o la instancia judicial que resuelva este amparo indirecto que ya anunciaron los opositores. Bueno, esa es una opinión. Sin embargo, desde el punto de vista formal, el presidente cumplió con cambiar cada una de las ternas. En este caso hubo varias ternas que se acumularon, pero habiendo menos ternas, de todas maneras, lo que señala la ley se cumplió. El presidente cambió el contenido de cada una de las ternas y las envió al Senado de la República. Lo que pasa es que decir esperábamos otros nombres lleva muchos interrogantes. ¿Qué otros nombres? ¿Quién califica a quienes deben entrar en esas ternas? ¿El Ejecutivo y el Legislativo? No. Bueno, no, a ver, ¿quién califica a quién debe entrar? El presidente es el que tiene la atribución, pero el mecanismo dice que el presidente propone y los senadores eligen, y si los senadores no eligieron, el presidente, uno esperaría, bueno, si esto no fue aceptable para la mayoría, pues entonces les mando otras ternas para que las evalúen. Bueno, finalmente el Senado de la República tiene la capacidad, la facultad de decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, si está de acuerdo con alguno o con ninguno. Eso es lo que marca la ley, que por lo demás sí es relevante, Carmen, que el procedimiento esté en la legislación y no en la Constitución, porque eso me indica a mí, como abogado, que el dato duro de este nombramiento es el de un nombramiento eminentemente administrativo con posible ratificación legislativa. Y digo con posible porque la ley abre la posibilidad de que incluso pueda hacerse el nombramiento sin la ratificación legislativa, puesto que ¿eso dice la ley? Si no se alcanzan las 2/3 partes en la segunda propuesta, Carmen, entonces el presidente de la República puede designar directamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero al final de cuentas, el procedimiento, el mecanismo, que no es para solamente la CRE, se utiliza para otros nombramientos de órganos autónomos o de la Suprema Corte, el envío de ternas y la participación o corresponsabilidad del Senado y del Ejecutivo es el tema, más allá de si está, creo yo, en la Constitución o no, pero en todo caso, yo simplemente digo que el gran asunto está en si el presidente de México tendría que haber tomado en cuenta que no alcanzaron los votos suficientes los propuestos y que tendría que haber hecho un esfuerzo adicional para buscar otros perfiles que pudieron haber obtenido los votos suficientes, y entonces el nombramiento de estas personas no llegaría pues en medio de esta polémica y de dudas importantes que hacen que organismos y gente especializada diga estamos preocupados por la conformación de la CRE, del órgano regulador. Yo creo que la lectura del presidente fue otra, que fue
que hubo 4 que estuvieron muy cerca de alcanzar las 2/3 partes, y que incluir a otros podría dificultar que se llegara a las 2/3 ¿Estás partes interpretando al alrededor de presidente? algunos. Bueno, pero eso creo yo porque mandó las mismas ternas en general, mandó, no las mismas ternas, pero mandó la misma composición, y además dio una opinión. Pero a ver, ¿cómo crees, Martí? Déjame detener aquí un segundo. Tú dices, el presidente los volvió a mandar porque estuvieron cerca de tener. El más cercano fue Luis Linares con 60, José Alberto Celestino con 67 votos. No. ¿Le faltaban 10 o cuál fue? Tuvo más votos, tuvo en la pasada votación, tuvo 77 Pero votos. en esta última 67. Pero esta no la sabíamos. Finalmente la votación sobre la que el presidente se apoyó bueno, fue okay. la pasada ¿Ahí votación. cuánto sacó el señor Celestino? Celestino estuvo a 3 votos de tener las 2/3 partes. Y entonces tú dices, el presidente lo vuelve a mandar para ver si alcanza los 3 que le faltaban. Así es, claro, porque es más, lo dijo en la conferencia, Carmen, no requiere tanta interpretación, sino que cuando se hace la votación, al día siguiente en su conferencia de las mañanas, el presidente dice, bueno, no se alcanzaron las 2/3 partes, pero estuvieron muy cerca de alcanzarlas 4 de los propuestos. Envió 12, uno no se presentó, eran 11 que se presentaron a las comparecencias. De esos 11 fueron votados 4 con votaciones muy cercanas a las 2/3 partes. Incluso el presidente dijo en la mañana algo que era cierto, que andaban fuera del Senado de la Ciudad de México varios senadores. Por ejemplo, con él estaban 2 senadores de Oaxaca en una gira ese día que se votaron por primera vez a los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, lo cual quiere decir que en efecto el argumento, no estoy interpretando, era, están muy cerca de llegar a las 2/3 partes los que estoy proponiendo, así de que voy a enviarlos nuevamente, eso dijo, con el fin de que se logren alcanzar las 2/3 partes. Esa era la hipótesis. Dime una cosa, Martí, si esa es la hipótesis, ¿qué sucedió en el camino que el que obtuvo 77 votos en la segunda oportunidad sacó 67? ¿Cómo ocurrieron las cosas ahí? Pues pudieron ocurrir muchas cosas. ¿Fue al revés de lo que se esperaba? No, mira, intervienen en esto muchísimos elementos. Algunos elementos pueden ser que hay malestar por otros motivos que no tienen que ver con este tema, o incluso que también hubo malestar porque no se incluyeron otros nombres distintos. Ahora, de todas maneras, si se hubieran incluido muchos otros nombres distintos, eso no quiere decir que necesariamente hubieran tenido el apoyo de la oposición, porque en la única terna donde se incluyó otro nombre, tuvimos una propuesta de una persona de Guerrero, por cierto, fue muy atacada en los medios y en su comparecencia tuvo un desempeño que la propia oposición señaló como bastante competente, muy bueno, y sin embargo no votaron por él. Entonces, es subjetivo pensar que si hubieran metido más nombres en las otras ternas, estos hubieran tenido en efecto las 2/3 partes de los votos. Eso no se ve, no hay ningún dato que indique que eso sucedería, y sí hay un dato que indica que no sucedería. Entonces, creo que en general, finalmente, me parece que no me equivoco al decir que la interpretación del presidente fue buscar afianzar la mayoría de los que ya habían alcanzado la mayor votación en general. Incluso hubo un cambio en la votación. En una de las ternas ya no se votó por Edmundo Sánchez, sino por Guadalupe Escalante, y sin embargo Edmundo es el que había tenido la votación más alta la vez pasada, y Guadalupe Escalante ya venía en una de las ternas y sin embargo tuvo la votación más alta en esta ocasión. Pues ahí está el tema. Ahora bien, yo creo que hay más temas de fondo. Yo quiero mencionar 2 cosas más. Una, me parece que hubo por parte de algunas senadoras y senadores una descalificación injusta para todos. Es decir, por ejemplo, se dice que uno de los comparecientes, uno de los propuestos, un señor de apellido Amaya, no supo lo que era un certificado de energía limpia, y a partir de ahí se vino una campaña contra todos. Incluso se les ofendió, a todos en general se les descalificó. Y no obstante ello, ahí hay perfiles bastante competentes
y por lo menos yo conozco 2 de ellos, no conozco a todos, pero sí conozco a Luis Linares Zapata y sé que fue asesor del secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, fue asesor del director general de Pemex, fue además uno de los protagonistas del debate de la reforma energética del 2008, y bueno, ahí sí me parece completamente injusto que se le haya descalificado como parte de una estrategia de vulnerar el conjunto de la terna enviada por el presidente de la República. Hay otro caso también que es importante, que es el señor José Alberto Celestinos. También lo conozco, es una gente muy respetada, muy admirada en la comunidad petrolera, de ingenieros, de técnicos del petróleo, porque tiene muchos años trabajando en los temas de refinación, y de repente quedó descalificado también. ¿Por qué se dice que no son competentes? ¿Por qué? Es decir, si hacemos un repaso histórico de sus propias trayectorias y los contrastamos con otros integrantes actuales o pasados de la Comisión Reguladora de Energía, no veo que les falte mérito alguno, y hablo de 2 que yo conozco perfectamente bien. Ese es un tema que quería comentar, el tema de esta estrategia de descalificar a todos para vulnerar la decisión que al final pudiera tomarse, impedirla. Ahora, luego hay otra segunda cuestión de fondo. Puede haber una diferencia en el tipo de perfiles, en las orientaciones de los perfiles que se propongan ahora con respecto de las anteriores decisiones. Sí, puede ser. Hay otra estrategia energética. Hay una estrategia energética diferente a la que se tomó en el pasado. Evidentemente, la estrategia que tiene el gobierno actual no es coincidente con la estrategia que se tomó alrededor de la reforma energética del gobierno anterior o incluso del gobierno antepasado. El gobierno actual está fundando su estrategia en la búsqueda de recuperar a las empresas públicas que se encuentran abandonadas, desoladas, saqueadas, perforadas, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Pero finalmente ganó otro proyecto en las elecciones del año pasado. Es lógico que haya una composición programática distinta de las propuestas que se estén promoviendo para los sectores energéticos. Pues ahí está este asunto que es de enorme importancia, sin la menor duda, por muchas razones. Martí Batres, gracias por la comunicación esta mañana y sigamos, si me lo permites, en contacto.